por el video de hoy. Perdón por cómo se escucha mi voz. Creo que todavía no la recupero bien del concierto. Pero ya puedo hablar. Antes no podía. No me arrepiento de nada, la pasé muy bien. Y bueno, estoy muy emocionada por el video de hoy porque les voy a mostrar lo que compré en la merch. No compré todo, compré el tote bag, que bueno, no lo tengo aquí, lo tengo guardado, así que eso no se lo voy a poder mostrar, perdón. Pero las photocard, la photocard de Tier 1, compré también las PIC. No compré la camisa, la polera y el hoodie porque en verdad yo no ocupo mucho. He asistido a muchos conciertos en mi vida, la mayoría donde vendían esas mismas cosas porque son los conciertos de rock. Y en verdad nunca los ocupé. Luego terminaba cortándolas, usándolas de pijama o algo así que preferí que no. En cambio las otras cositas sí las voy a tener en mi binder, en display, así que mejor eso. Y les voy a mostrar los freebies que me dio la gente. Recibí, no sé si sí, creo que 3 o 4 freebies, algo así, por intercambio con los míos. Todos los otros los regalé, obviamente, porque ese era el objetivo. Y a la gente le gustó mucho, entonces estaba muy feliz de que a la gente le gustara, porque yo pensé que a lo mejor lo iban a encontrar algo muy simple, que eran así como 2 fotos, photocard fan, un par de fotitos, sticker y un té, pero a la gente le gustó, entonces yo estuve muy feliz. Perdón mis uñas, que me las voy a tener que cortar. Esta se me rompió un poquito en el concierto, luego ya en el tren, voló. Me las voy a tener que cortar todas, así que perdón si les molesta verlas así, pero todavía no lo he hecho. Y también Chris me llevó todos mis pedidos del último Go que le llegó, así que voy a mostrar eso también aquí, lo voy a abrir. Así que este video será como hablando un poquito del concierto, de la gente, de la fila, cómo fue todo, de los regalitos, de las maravillosas personas que conocí ahí en persona al fin. Y también luego mostrándoles las cositas del Go de Chris, que son muchísimas. De hecho, Chris viajó con una maleta enorme para poder darle a las personas sus claims, porque en esta caja venían digipack, venían álbum de Deadlock y muchas PC, entonces así muchas personas no íbamos a poder ahorrar el envío, pero Chris se vino muy cargada, entonces de verdad que un abrazo enorme. Chris es de las mejores con que hay. También una de las mejores amigas de la vida, es una persona preciosa, maravillosa, así que mucho amor para ella. Ahora van a ver de verdad todas las cosas que me venían a mí en ese pagarla hubiese salido caro, entonces muchísimas gracias, Chris. Así que eso, espero que les guste el video. Perdón otra vez por mi voz, pero bueno, es lo que hay por gritarle a los chicos. Primero les voy a mostrar quién me acompañó al concierto. No se los había mostrado en el video anterior, les había mostrado solo el lightstick. Pero sí, me acompañó un Yuyeon Attendance del Summer Camp. Estaba muy feliz, no se ve tan bien, pero es porque este PC holder, a pesar de que es muy lindo y me gusta mucho, es muy blandito. Es como de peluche, entonces lo llevé en un top loader por si acaso. Pero me acompañó durante mi viaje a Madrid. Y bueno, ahora les voy a mostrar. Aquí compré las PIC. Uy, esto se movió un poquito, no importa. Yo las encontré muy lindas, así que me gustó esta compra. Y el otro, como les dije, fue el tote bag, que es bastante simple, solamente negro y sale Extraordinary Heroes Break the Break World Tour, pero eso es algo a lo que sí le voy a dar uso, así que me gustó. Les voy a mostrar ahora las PCs de la merch, las que se podían comprar por 10 euros el set. Habíamos abierto 3 sets para el Go de personas que las quisieran, y había personas que igual les daba como miedo que hubiese GOMs quisieran eso, pero yo hablé con personas de todas las paradas y no había límite para comprar merch, y nunca se agotó nada, solamente se agotaron tallas de hoodie, que eso también pasó aquí en Madrid, se agotaron los hoodies, pero todo lo demás quedaba todo. De hecho, yo compré primero la photocard del Go y para mí, y luego de salir de la foto todavía estaba abierto el boot, así que
me acerqué, nos acercamos a algunas personas también, bastante, y quedaban muchísimas fotocards, quedaban muchísimas pics, quedaban muchas cosas. Lo único que no quedaba eran los hoodies. Así que estas son las PC. Espero que se vea bien ahí. Este es Goonie. Por la parte de atrás tienen aquí del tour y sale su nombre. Junsu. Ay, que no quiere salir. Yo las encontré muy lindas, a pesar de que se parezcan muchísimo a las de las de Corea, porque bueno, y también a las trading card, porque al final es el mismo outfit. Creo que se ven muy lindos, me encanta. Y como coleccionista de 6, que vendan set o que vengan set en general es lo mejor. Y creo que nunca había tenido tantas photocards juntas iguales en mi mano. Pero me gusta mucho, así que definitivamente voy a querer seguir siendo GOM. Y Juyeon. Entonces este es el set. Voy a poner aquí para que lo puedan ver. Uy, ¿qué pasó? Pasó una nube, como que se cambió la iluminación. Ahí ya está. No lo voy a dejar así para poder tener espacio luego para mostrarles los del tier 1. Este es el pack que nos dieron en el tier 1. Les mostraría el póster, pero la verdad es que se me dobló un poco, entonces me da penita. Luego voy a intentar estirarlo en el... si compro un cuadro o algo así. No me tocó a mí el póster firmado, es muy triste porque estábamos con toda la fanbase y Nico y yo nos separamos para ir a comprar de nuevo al merch, porque estaba abierto, y las demás personas salieron, entonces no estaban mezclados los... las firmas, o sea, sí, pero por tandas, así como que había muchos no firmados y luego estaban varios firmados juntos y luego de nuevo muchos no firmados y luego varios firmados juntos, entonces a casi toda la fanbase le tocó, menos a Nico y a mí, entonces estábamos muy tristes, pero bueno, se supone que es al azar y cosas que pasan, pero me hubiese gustado mucho tenerlo firmado también, pero de todas maneras igual estoy feliz, la pasé de maravilla. La foto fue muy rápido, casi no alcanzamos a hablarle a los chicos, pero a mí me tocó sentarme justo delante donde estaba Gunil y cuando llegué le pude saludar, le dije que lo hicieron muy bien, le dije que lo amaba muchísimo y él estaba muy feliz y me estaba agradeciendo y todo. Entonces luego para la foto me di vuelta, nos sacamos las fotos, fueron 2 fotos muy rápidas, ni siquiera me acuerdo cómo posé, si es que pude posar, probablemente voy a salir horrible porque la foto era sentada y es como peor me veo, pero estaba muy feliz. Luego me paré, me di vuelta para agradecerle nuevamente y ojalá verlos pronto. Y Gunil se acercó como para poder escucharme bien y despedirse. Ay, quedé. Fue maravilloso, de verdad, fue maravilloso. Tanto que, si ustedes no lo sabían, Gunil casi fue mi bias, creo que lo había dicho. Al final se quedó como mi primer breaker. Y bueno, mi bias line, o sea, soy OT6, pero es que así como de ganas de coleccionar o quien obviamente miras más porque lo admiramos a todos muchísimo, pero son cosas, cosas que pasan, es Gunil y Yuyeon. Estuve parada al frente en primera fila, como vieron, no sé si vieron en las fotos que se hizo como viral un poco en Twitter, que en realidad no había barricada, era una línea en el suelo, que luego corrieron un poco más atrás, pusieron otra cinta y sacaron la de antes porque pensaron que estábamos muy cerca y claro, estaba ahí en el borde lleno de cables y todo, entonces igual les daba miedo que podía ser peligroso y todo. Con toda la fanbase estábamos en primera fila, entonces fue maravilloso. Ahí igual nos dividimos un poco estratégicamente cómo entramos enseguida para ponernos como frente a nuestros vallas. Entonces quedé justo al frente de Yuyeon y justo al lado estaba Oud, entonces, y atrás estaba Gunil. Para mí fue maravilloso, estuve de verdad que muy cerca. Iba a decir nunca había tenido a alguien tan cerca, pero en verdad sí. En mi vida he estado en muchísimas, bueno, no muchísimas, pero he estado en varias barricadas y esta era una de las más cercas que he estado. Creo que de la única persona que estuve tan cerca fue de Bret Michaels, porque
considerando otras barricadas que tienen ese espacio más una reja, no sé, cuando estuve en la barricada de Megadeth, que fue como una de las mejores de mi vida, tenía, claro, a Dave muy cerca, él si se inclinaba yo lo podía ver muy bien, pero aún así era una distancia. Acá los chicos cuando se subían a la plataforma para seguir tocando los teníamos literal arriba de nosotros, entonces fue maravilloso. Y tener a Yuyo, a Oud, que miraban bastante al público, interactuaban mucho. A veces había que mirar hacia otro lado porque era muy intenso. Definitivamente Junghan y Old aman ver a las personas en la primera fila, entonces fue de verdad que una experiencia maravillosa. La repetiría 1000 veces de nuevo. Gunil, ay, la verdad, no sé si media de Lulu, pero siento que nos miró algunas veces, pero la mayoría de las veces él estaba concentradísimo, cerrando los ojos, sintiendo la música y todo. Me encanta. Y bueno, noticia, probablemente voy a coleccionar a Gunil también, porque claro, OT6 colecciono los álbumes y algunos sets, pero es algo que pensé muchísimo desde el principio, como también me gustaba mucho, pero ya cuando decidí que iba a coleccionar todo, absolutamente todo de Yuyeon, supe que iba a ser muy caro. Entonces de Gunil no sé si absolutamente todo, pero a lo mejor las cosas más caras y raras las voy a dejar fuera, o a lo mejor no, porque hay bastantes cosas de él y algunas cosas que para los otros no se encuentran o se venden muchísimo más caras. Ahí lo voy a ver, pero probablemente no sea este año, probablemente sea a partir del otro. No falta nada para enero, pero no tengo autocontrol con estos hombres. Y ya, perdonen que esté hablando muchísimo. Sé que el video dije que iba a hablar, pero la idea era hablar mientras estaba haciendo cosas y ahora... Perdón. Igual saben que pongo timestamp si se quieren saltar de mí hablando sobre todo esto. De hecho, no he podido ni siquiera ver los videos ayer y antes de ayer porque intentaba ver uno y me daba muchísimas ganas de llorar. Pero ya estoy lista. Voy a por fin subir los poquitos videos que grabé y subir las fotos. La verdad es que yo no grabé muchos videos porque... ni saqué muchas fotos porque me pasó que en mi juventud yo, como les digo, en muchos conciertos que fui, muchos de los recuerdos que tengo era yo mirando la pantalla. Y me da muchísima pena eso, que eso es lo que, bueno, que recuerda la energía, que la pasé muy bien, que canté, grité, les vi todo, pero me acuerdo muchísimo de eso, de estar gran parte del concierto mirando la pantalla y algunas canciones yo las recuerdo como si las hubiese visto a través de una pantalla. Entonces no quería que me pasara esto aquí y decidí que iba a grabar solo algunas partes, iba a sacar fotos cuando pudiese, hubiese sacado unas fotos maravillosas porque de verdad que los tenía muy cerca, pero no pude pensar en eso. Grabé muy poquitas partes, videos muy cortos, pero grité, bailé, lloré, así fue maravilloso. Así que afortunadamente muchas de las personas que estuvieron ahí grabaron videos y sacaron fotos fantásticas, así que les recomiendo que las vayan a buscar a Instagram y a Twitter. Pero eso, y ahora por fin lo voy a abrir. Estas son las photocards que dan por la Tier 1. Yo no las he abierto, esta es la primera vez que las estoy abriendo. Ya las había visto porque obviamente haciendo template las agregué cuando salieron en la primera parada. Pero... ¡Ay! Me quiere salir. Lo rompí, perdón. Bueno, esta hojita tampoco la voy a guardar. Pero no las había visto. ¡Ay! Viene un poquito manchada. Bueno, será. Eso me pasó con algunos sets también. Venían un poquito manchadas aquí las atrás de Yuyeon con pegamento. O vienen un poquito rayadas así. Supongo que es lo que hacen cuando producen masivamente las photocards, pero las vamos a ver. Aquí está Guni. Por atrás. No vienen todos manchados, a lo mejor es así. No, es como manchado. Bueno, será. Es por atrás muy parecida a estas. A ver. Bueno, esta tiene un poco más de color. Muy simple, pero bueno. Junsu con su nut. Si vieron los templates que hizo, bueno, si es que son personas que coleccionan, probablemente si los vieron, que hizo Rea, que en Instagram es Template for Capo. Estamos en un grupo de varias personas que hacemos template y Rea es una de esas personitas y hizo un template de Junsu Nut, así que esta se va a tener que agregar ahí. Me acuerdo que salió la discusión de que si es que se hacía para otros miembros algo parecido, pero al final quedó en nada, solo se hizo el Yuhan Bunny.
deseando que salgan más photocard de Junghan con hijitos, con peluches. En el concierto llevo a Quito, así que maravilloso. Ya, perdonen que hablo demasiado. De verdad que sí. Bueno, por eso estudié lo que estudié. Gaon. Sí, ven, salieron como todos manchados. Pero bueno, soy feliz. Esta experiencia nadie me la quita. Oud, que se ve maravilloso este hombre. ¿Qué puedo decirlo? Miré casi todo el concierto. Lo tenía ahí. Y porque de repente mirar mucho Yuyun, lo tenía tan cerca, así literal al frente, daba cosa. Pero los amo muchísimo. Mis niños lo hicieron tan bien, estaban tan orgullosos. O sea, estaban pasándolo muy bien, riendo, saltando. Estaban muy impresionados de que nosotros en el público así como que gritáramos tanto sus canciones. De hecho, nos dijeron que como que les habíamos ganado en cantar y que la próxima vez que vinieran no les íbamos a ganar. Así que prometieron volver. Ay, me encantan, los amo mucho. De verdad que quiero estar ahí otra vez. Miren, lentillas creo. Pero se ve maravilloso. Junghan también lo disfruto muchísimo. De verdad que las miradas que lanzaba al público, bien intenso Junghan. Me encanta. No sabemos si será porque a lo mejor no ve más allá o algo, pero de verdad que todo el tiempo mirando a la primera fila. Y Yuyeon, mi hijo. Lo amo muchísimo. De verdad que la pasé muy bien. Y bueno, a ver, vamos a correr esto un poquito por acá. Y lo voy a poner para que las puedan ver todas juntas. A lo mejor alguien quiere saber cómo son y no ha visto los templates o algo. Si alguna vez alguien necesita alguna foto o quiere saber cómo es cierta photocard o algo, o la quiere agregar a su wishlist y no quiere ocupar los templates porque no colecciona todo, solo quieren, no sé, agregar su ISO y cosas así, me pueden hablar por Instagram, por Twitter, y yo les puedo ayudar si es que yo tengo la scan, la foto, o a buscarla porque sé que algunas son difíciles. Así que en eso no tengo ningún problema, siempre ayudar a toda la comunidad, entre todos y les freelance nos apoyamos, así que sí. Bueno, estas serían las photocards. Y estoy muy feliz. Las voy a dejar guardadas por ahora. Luego creo que las voy a guardar junto cuando hago el video de sorting and storing, que voy a tener unas 500 fotocards para guardar. Pero bueno. Bueno, estas fueron las cositas, bueno, estas que compré y la que nos dieron. Y ahora les voy a mostrar los freebies. Está mi gatito ocupando la caja de arena, perdón. Aquí está. Primero esto que me lo dio Nico, que creo que me salvó bastante porque lo usé para poner el lightstick. Y así, si no lo quería tener todo el rato en la mano o quería, por ejemplo, tenía el banner en la mano y el celular en la otra para grabar alguna parte, me podía dejar el lightstick colgando, fue una de las mejores cosas. El banner no se los puedo mostrar porque lo ocupé todo el concierto, no solamente durante Break the Break, era cuando se los teníamos que mostrar, y lo vieron y les encantó. La mejor fanbase de la vida, les digo, de verdad. Las personitas de la fanbase, arroba, todas son maravillosas. Lo quería dejar de recuerdo, pero no pude porque en el concierto hacía muchísimo calor. De hecho, se desmayaron 2 personas y el staff empezó a dar agua. Primero vasitos con agua, luego ya trajeron muchísimas botellas y empezaron a pasar para atrás. Y bueno, como nosotros estábamos en primera fila, todos los vasos los ponían ahí y varios se dieron vuelta. Entonces mi banner se mojó y como estaba mojado lo dejé un poco así como en el suelo para no tenerlo en la mano y luego ya como que se deshizo, así que eso. De hecho, delante de nuestros pies teníamos como las chaquetas y nuestras mochilas, así que de verdad, a pesar de que no había barricada ni nada, los chicos, de hecho, Gunil al final nos felicitó por no como pasar esa línea que hicieron en el suelo, pero sí, súper bien, ¿no? Pero lo único que sí es que sí me empujaban de repente para adelante o de un lado a otro, pero ahí estábamos intentando resistir para no pasar la línea, lo que fue difícil.
esta pulserita que la usé todo el rato en el concierto en esta mano. También la regaló Nico. La hizo con esa bola 8. Y me encanta. Obviamente la voy a guardar porque es muy muy linda. Esto me lo dio More Trade, que también le llevé tenía una PC en un Go que hice, así que se la llevé y me encanta. También es, creo que un charm que dice XDH. Me encanta. Ahí viene también, a ver, no lo he abierto, así que aprovechemos de abrirlo aquí. También una persona maravillosa que conocí en esta comunidad, espero poder seguir compartiendo con ella. Fue con sus hijas y qué fantástico que hayan podido disfrutar el concierto así. Ahí dice, para Navilen, con amor. ¡Ay, qué lindo! Me encanta, obviamente todo esto lo voy a guardar con mi vida porque son freebies. Me tocó Yuya. ¿Acaso el destino? Y... ¡ay, qué lindo! Uy, esto se me cayó. ¿Venía suelto o...? No lo sé. Pero miren, venía esto. Qué lindo. También lo voy a guardar. No sé si se habrá soltado algo. Esto aquí es chicle, creo. ¿Le dirán acá chicle también a esto? Goma de mascar. Bueno, el chicle era una marca. Y este charm, qué lindo. Me encanta. Mejor ahí luego se lo cuelgo al lightstick. Y otra personita me dio esto. Es un llaverito. Ay, no recuerdo su nombre. Sarai, a lo mejor. No lo sé, pero es muy, muy lindo. Eso también lo voy a guardar. Me encanta que más personas también hayan querido llevar freebies. Encuentro muy, muy lindo. Esta fotito. Detrás dice Strange Heroes. Debería decir ahí. Mini álbum. We are all here. Pero bueno. Esto. Y esta que dice Extraordinary Heroes España 2023. De It's Our Amazing. Que es una persona que igual me dejó un comentario en el video del Reels. Así que aquí les dejo si quieren seguir porque obviamente hace dibujitos. Aquí, It's Our Amazing. Y un sticker que también me cambiaron por un freebie. Esta era otra persona igual que estaba vendiendo fanart. Eran muy muy lindos, en verdad me hubiese gustado comprar, pero en ese momento mi objetivo era ayudar un poco a la fanbase. Estaba yo con el proyecto de la bandera, que al final no se la pudimos entregar, porque no se podía, pero Nico se la dejó al staff para ver si se la podían pasar. Así que está la posibilidad de que la puedan ver, quizás no, pero si no igual se cumplió. Muchísimas personas escribieron en la bandera, así que igual, genial. Así que sí, estaba más con eso. En verdad fue para la fila de todo, día de locos, pero lo repetiría 1000 veces otra vez. Voy a sacar ahora estas cositas de acá y les voy a mostrar ahora regalos. Y aquí la mayoría de las personas fueron personas de la fanbase. Que al principio era Aroa, pero ahora yo creo que oficialmente son todas las personitas de la fanbase. Y son las personitas que, al menos yo ahora, estoy muy feliz de poder considerar amigues, sí, amigos de esta comunidad. Y creo que son las mejores personas de la vida. Creo que la pasé muy, 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 muy bien. Gracias a estas personitas y de verdad que estoy muy feliz. No me da miedo ir a un concierto sola, lo he hecho, la he pasado muy bien, pero conocer a estas personas, compartir la experiencia con ellas para mí fue maravilloso. De verdad que hicieron de esta experiencia 1000 veces mejor, la voy a atesorar por siempre y espero, ojalá seguir poder compartir, no solo en la comunidad bueno, que así como les conocí, como de fans de XDs y también de trading y bueno, uniéndome, sí, uniéndonos a Go juntos y todo, pero sino que también de verdad tener amistades aquí en España, que no tengo muchas y las que tengo ahora que también compartan conmigo toda esta
locura y alegría del K-pop. Genial. Sí, les voy a mostrar primero estas, que estas son las que me dio Chris con los Go. Una seller muy simpática, una Korean seller que nos vendió los Go. Le añadió muchos freebies de los cafés que hicieron allá de cumpleaños de Junsu, así que le compartió eso. Así que aquí les voy a mostrar. No, nos repartió entre las personitas, así que esta es una. Dice Happy Junsu Day. Esa es por atrás. Y esta es otra, que es una foto de Junsu donde se ve maravilloso. Y esta que se le dio una de las sellers, creo que de China, que le compramos varias veces como por Instagram y es muy lindo, me encanta. Todo esto se va a ir para decorar cuando tenga mi espacio ahí de la colección, que todavía no lo tengo designado. Así que esto por una parte lo dejamos ahí. Y ahora, a ver, yo les llevé, no sé si recuerdan, no sé si es que vieron el video anterior donde les mostré mi lightstick con cachitos. Bueno, yo pedí esos cachitos, pedí rojos y negros porque no sabía cuál poner y al final llevé uno y uno. Y me llegaron más, me llegaron 5 rojos y 4 negros. Yo pensé que iba a venir uno y uno. Entonces se las llevé para que pudiesen decorar también el lightstick así. Y lo hicieron, así que los quienes estábamos en primera fila casi todos teníamos el lightstick con cachitos, con cuernitos. Así que muy feliz. Y bueno, como querían agradecerme por eso, yo sospeché que me iban a llevar alguna PC así como de álbum, que me faltaba algo, porque me seguían insistiendo que por favor actualizara mi wishlist. Así que lo hice y me llevaron. Así que ahora les voy a mostrar las cositas que me llevaron. De verdad que yo la más feliz de la vida. Acá está todo combinado, pero creo que recuerdo que me dio qué cosa. Ay, lo voy a sacar porque no puedo ver esta cartita. Lo que aquí dice, gracias, Kay. Primero esta, que me la dio Alex. Que yo creo que si es que, no solamente si son Billions en España, sino que hispanohablantes en general, conocen a Alex. Es la cuenta de Twitter que yo creo que es una de las que está más actualizada sobre los chicos y que también hace muchas traducciones al español, que es Ex Heroes KR. Así que sí, no sé, voy a intentar ponerlo aquí, pero sí que estoy casi segura que es Ex Heroes KR. Es Alex y bueno, me llevó este Yuyon del Compact, que no lo tenía. Y me dijo así como, por favor dime que este no lo tienes. Y yo la miré así, ah, no lo tengo. Así que aquí se los voy a mostrar. Alex también colecciona a Yuyon. De hecho ahora hice un go de una persona que estaba dropeando su colección de Yuyon porque ambas necesitábamos cositas de ahí. Así que eso, entre Yuyon también nos apoyamos. Y si es necesario, abrimos más batches para que ambas podamos tener a Yuyon. Bueno, aquí la voy a poner. Luego está esta. Esta es una de las que me dio Paola. Me regaló esta que es de Hello World, que yo no la quise abrir allá porque en verdad estábamos así como parados en la fila. Y me encanta porque siento que era una de las donde más me faltan. Y también son de las caras más difíciles de conseguir. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que en verdad no sé cómo pueden ir y regalarme PCs porque en verdad que uno paga dinero por por las tradeas. Entonces, de verdad que estoy muy feliz, no puedo creer estas personitas hayan querido regalarme esto y que hayan querido también compartir conmigo. Para mí significa mucho. Además que también soy más vieja, les saco años, entonces que quieran igual compartir conmigo y todo, no sé, me encantan, de verdad que les amo muchísimo, de verdad que conocerles fue de las mejores cosas que me ha pasado y también gracias a los chicos, a Ictis. Entonces eso, estoy muy feliz, ojalá poder seguir conversando con todos y que ojalá también me sigan considerando su amiga o alguien en quien pueden apoyarse o confiar aquí en este mundo. Así que eso, estoy
emocional, porque de verdad que la pasé muy bien y gran parte de toda la experiencia y disfrutarlo fue gracias a todas estas personas, que en realidad las tengo que nombrar. Son Chris, que obviamente Chris es con quien hago goes y la amo muchísimo. Y bueno, está Aroa, Nico, Alex, Paola y también estaba Anaís, así que ay, les amo muchísimo, de verdad. De verdad que muchísimo. Personitas que conocí por los trades. Luego conversamos un poquito más y les pude conocer en el concierto y pasarla fantástico. Uy, tiene muchísimo pegamento. Venía muy protegida. Miren. Es que Winnie se ve maravilloso aquí. Ya no voy a decir más porque en realidad se ve maravilloso en todas partes. Tiene una pequeña marca ahí. Se puede ver, sí. Pero no me importa. En verdad no me importa tener peces con marcas, siempre que yo sepa que las tienen, pero sé que hay personas que son muy delicadas con eso. Pero yo no. Solo me importa, miren, que se ve maravilloso tener este Guril y de estar más cerca de poder completar el OT6 de Hello World, que es bastante difícil. Ah, otro, este es un sticker que hay personas que se lo pegarán al stick. Es Junsu, muy lindo. También era con los del, ¿cómo se llama esto? Del Junsu Day. Y este también, que los tenía acá aparte, supongo que porque por el tamaño. También me lo dio Chris. Esto que venía aquí, la pulserita, esta pulserita que me lo dio Nico, eran los freebies de Nico, así que se los voy a mostrar igual. Y aquí dice Kate. Igual les tenía sus freebies ahí separados, creo que se ven, no se ven en el video, pero sus freebies, perdónenme personas que sí que ven el video y recibieron mis freebies, pero sí, hice algunos freebies que eran más especiales, que eran para todas estas personas. Miren, una foto de Yuyon. Nico también, sus vallas es Yuyon, así que aquí nos apoyamos. Qué lindo, me encanta. Y una carta de Pokémon como corresponde, porque somos Yuyon Stan. Y sería de Garchomp. En realidad, espero estar pronunciándolo bien porque sé que se pronuncian distintos en distintos lugares, entonces no sé si acá en España se pronuncia igual. Espero que sí, porque así es como se escribe. Pero por ejemplo, aquí ahora dos, que sé que lo pronuncian distinto en distintos lugares, así que no sé. Garchomp. Los vamos a dejar aquí también. Y bueno, este también me lo dio Paola, que es una folder de Gao, también del Hello World. Y estoy muy agradecida porque en verdad las folders sí se venden barato y todo, pero no mucha gente tiene ya de Hello World. Y he visto que hay personas que tienen, por ejemplo, que tenían una que me faltaba, pero la tenía cortada. Y no la quiero cortada. Es una de Gao. Además que Gao es de las más difíciles de conseguir. Muchísimas gracias. Ahí estoy de verdad que muy, muy, muy agradecida. Y bueno, esos eran los freebies del concierto. O sea, no los freebies del concierto. No, los freebies se los mostré antes. Estas son las cosas que me regalaron las personitas de ahí. Me encanta. Voy a guardar toditas. Y de verdad que estoy muy, muy, muy agradecida. Y ahora vamos a ver... Uy, se ve mucho la sombra. Lo siento, que está el sol ahí justo. Voy a bajar la cortina. Ok, ahora sí, vamos a revisar todas las PCs que me entregó Chris por los Go. Ay, perdón, aún por mi voz. Por los Go son bastantes, estoy muy emocionada porque hay algunas que eran mis prio y otras que son de las raras y caras. Así que se las voy a mostrar. A ver, ¿por qué empezamos? Empezamos por las más normales. Bueno, primero, estas bolas del Overload y este frame de Deadlock, que me faltaba solo Gunil. Porque sabes que se lo compré a otra chica, solo tenía 6, pero creo que tenía a Junsu repetido y no a Gunil. Entonces solo le compré 5.
Y este Uni lo compré de los Go de Chris. Así que ya llegaron aquí. Eso es lo primero. Vamos a ver ahora las peces. No, no, no. Mi gatito se subió arriba. Bueno, a ver, vamos a ir separándolos aquí. Estos son los de Overload también, de las álbumes de PC. Entonces tengo aquí a Uni. Voy a ir sacando los mejor de los slits para ir mostrándolos. Uni. Me encanta. Vamos a dejarlo por ahí. Oh. Todavía no he completado todas las piezas de álbum de ninguna era, pero creo que estoy cerca. Yunha. Tenemos aquí otro Yunha. Es de la misma. Mi gatito está comiendo. Voy a ponerlo aquí, que son de la misma versión. A ver, un poco más acá. Ay, el sol de nuevo. Es que está nublado, pero de repente pasa y se ilumina mucho, pero miren la sombra que deja. Lo siento. Lluvia. Esperemos que igual se vea a pesar del sol y la sombra. Bueno, sí, creo que los voy a dejar guardados ¿cómo se llama esto? Por versión. Al menos tengo todos, ya tengo todos los Yuyon de esta era, o sea, de este álbum. Bueno, los de PC, todavía no tengo todos los de las pop y eso, pero vamos cerquita. Y es que, claro, había comprado yo los tres y Chris me regaló el de la versión A, que me faltaba. Muchas gracias, Chris. Chris es la mejor. Si alguna vez quieren una GOM confiable de Europa, o bueno, de España también, o sea, de España, bueno, de Europa también, lo dije al revés, es la mejor. Bueno, ahora estoy haciendo Go con ella, así que probablemente si se meten a un Go de ella o mío, vamos a estar ambas, pero de repente igual estamos sacando algunas por separado, porque hacemos juntos los de Twitter y algunos de Instagram, pero otras veces igual podemos sacar separados, pero generalmente juntos, si es que te unes a un Go mío o de ella y quieres combinar todas las cosas, siempre se puede hacer para enviar todo junto y ahorrar el envío y eso si quieres esperar a la siguiente caja y así. Y por último está este Yuyu. Los voy a juntar para seguir teniendo espacio para mostrarle más. La voy a dejar por aquí para después mostrar todas juntas. Ahora de nuevo las de álbum, pero esta vez de Deadlock. Estamos aquí, las voy a ir sacando. Y aquí tenemos Asumi. Y aquí otra vez. Pero esta vez de una de las versiones de Shane. No sé que en realidad esos no son los nombres oficiales, pero a mí me gustaron, así que. Como las de Laylo, que para el template solo le puse estándar, pero sé que hay gente diferenciándolas entre red y blue. Son las versiones, que no tienen nombre en verdad. Aquí tenemos a. Ahí sí. Un Yunha. Aquí tenemos a otro Yunha. También tengo ya todas las de él para Deadlock. Perdónenme si está un poco doblado y no está centrado, es que no veo muy bien la cámara, pero creo que igual se ven, ¿sí? Se ven bien. Era como más apretado ese slip. Aquí tenemos otro. Ay, no puedo esperar para poder hacer el video del sorting y storing. No sé, a mí me emociona, no sé si ustedes lo querrán ver, pero a mí me emociona hacerlo porque ponerlas todas, pero además porque tengo muchísimas. Yo creo que debo tener unas 100 fotos acá. Si es que no más. Y este es un Yuyo. Aún me falta. Falta el que tiene la mano así.
O sea, su pose más normal. Aquí están las de Deadlock. Y seguimos, ya esta es la última tanda, las voy a mostrar todas juntas. Esos son... Ah, no, es mentira. Quiero decir, esas son todas las de las otras 6, pero tengo esta unit. Esta unit del Funkit, que quería comprarme el Funkit completo, pero los únicos que he visto son muy, muy caros. Así que en verdad me estoy comprando de una. Tengo solo esta por ahora, me faltan otras 3. Y esta es una unit, la voy a dejar aquí. Y ahora, las que más me emocionan porque son parte de la colección de Yuyon. Como saben, ya yo colecciono todo de Yuyon, todo. O sea, todas las PCs y Polaroid. Pero no, no necesariamente todas las inclusiones, pero algunas sí. Y bueno, las siguientes son solo de Yuyon. Y algunas son, como les decía, las difíciles. Primero esta, es la Aladdin de Overlord. Está cerrada en su empaque original, pero la voy a sacar porque la idea luego de esta es ponerle las sleeves que yo ocupo. Uy, qué duro. Pero igual para que los vean. Me encanta. Entonces, se lo vamos a dejar aquí también. Ya tenemos a un Yuyon de Overlord. Quizá los voy a dejar aquí porque son ambas así. Ahora la siguiente, que las tengo ordenadas por era, pero creo que voy a mostrar mejor al final las más difíciles. Ahora le pongo mucho hype y en realidad no son imposibles de conseguir, solo que sí son caras y de las raras, de las difíciles, pero bueno. Aquí tengo la Clear Photocard del MD, creo que era. Sí. Por detrás, sí. Me está ocupando la arena. Voy a ponerlo aquí. Y no, en realidad se los voy a mostrar ahora porque si no se ordenan por era. Esta es una de las difíciles. Es la Aladdin Offline. Sí, es de las caras, pero mírenla. Maravilloso. ¿Por qué es de las caras? Porque hubo solo un offline ahí, el fansign. Y fue esta de las peces, en verdad. Creo que tuve suerte por encontrarlas porque no venden muchas. Y también las que he visto las venden muy, 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 muy caras. Entonces la pude encontrar. No barata, pero tampoco extremadamente cara. Me encanta. Y ahora tengo aquí una de las attendance del Overture Concert. Este es el día 1. Esta es de las que más me gusta. No diría que es difícil, la verdad es que nosotros hemos sacado ya creo que 3 goals con el día 1. Sí son más caras que el día 2 y 3, pero todavía existen, así que si quieren, creo que todavía me quedan 3. Ya no de Yuyon, pero sí de uno de los goals que sacamos. De hecho está más barata de lo que yo la compré, pero así pasa en el mundo de los goals. Este es del día 1. De verdad que es de las que más me gustan, miren. Ese cabello. Esa y la streaming también la quiero. Del Happy Death Day, pero nunca la he visto en venta, nunca. Y aquí tengo el día 2. A ver, tu concert día 2. A ver, creo que sí lo voy a correr para acá para que se vean un poco más centradas. Y ahora pasamos a Deadlock. Varias venían así cerradas, así las venden las sellers como venían, o ellos le ponen su sleeve, que son generalmente delgaditas. Aquí tenemos ay, no tengo aquí mi template, pero creo que es Whitney. No recuerdo. Creo que sí. Si no, después lo corrijo. La verdad es que igual es de los cortes de pelo que más me gustan en Yuyo, pero en verdad me gustan todos. Lo conocí con el pelo largo, así que siempre para mí iba a ser. Pero ahora también se veía maravilloso. O sea, ese pelo rubio en vivo. Oh, no. Mi perdición. A ver, lo voy a correr un poquito más arriba, aunque se corte para que no se corte todo abajo. Ahora, esto no venía con slip, pero bueno.
Esta creo que es Apple Music. Sí, no, perdóname, pero es que son tantas que en verdad no recuerdo. Esta obviamente que sí la reconozco porque es de las más bonitas, la Blip, que además es double sided. Me encanta. De esta los templates, no, cuando tienen la parte de atrás siempre le pongo como una fotito pequeña, pero de este no puedo encontrar de todas. Lo bueno es que hicimos con Chris un go de la Flip y me va a llegar a mi casa probablemente la otra semana, así que ahí voy a intentar escanear las que pueda. Creo que no son todos los miembros porque en verdad no era un set que se vendía, sino que era una seller que tenía varias y tú podías elegir la que querías, pero al menos para tenerla. Y esta que es una broadcast, la cuarta semana. Como saben, las broadcasts son caras. Bueno, no tan caras como por ejemplo las broadcasts de Stray Kids, que esas se venden a más de 200 euros. Wow. O sea, sí colecciono Stray Kids, pero menos mal que no quise coleccionar todo porque hay peces muy, muy, muy caros. Y bueno, Teenage Heroes, Miss Cult, y al menos sus broadcasts no van por eso. Todavía, esperemos que no, porque si lo quiero seguir coleccionando por siempre. Así que sí, esta es una broadcast. Bueno, esa es de las difíciles y caras. Y luego está esta que me gusta muchísimo, y si bien no es tan cara como una broadcast y así, igual es cara, y lo malo es que no había mucha gente vendiéndolas. Entonces por eso es más que nada difícil. Que es la PC de asistencia, no de asistencia, sino que creo que te la daban por mostrar que eras del fan club. En realidad ya no me acuerdo, perdón, pero sí. Es la que es de plástico, la PET del Summer Camp. Y me encanta. Uy, de mis favoritas. Ay, yo desordenando todo cada vez. Pero mírenlo, mírenlo cómo sale, me encanta. Me encanta, me encanta. Por detrás es así. Entonces es medio transparente, pero es muy linda. Y esas son todas las PC, solo las PC, porque también hay álbumes que me dio Chris. Voy a dejarlas todas aquí porque luego para la miniatura probablemente ponga todas las fotos y los álbumes y así. Pero bueno. Me encanta. Está tomando bastante forma ya en mi colección. Y ahora los álbumes son los Digipack y dos Deadlock. Los Deadlock están cerrados, así que los vamos a abrir aquí. Obviamente no vamos a ver el photobook porque ya tengo el otro video, pero sí las pulls. Y los Compact están todos abiertos, así los vendían y por eso eran tan baratos también. Aunque bueno, creo que salieron casi lo mismo que los Deadlock. Pero bueno, sí, ya que no vienen con las PCs, pero al menos los tengo para mi colección y vienen con el mini poster, así que los vamos a ir abriendo. Aquí los tengo. Vienen como, así como si estuviesen empaquetados, pero en realidad están todos abiertos. Así que los vamos a ir viendo de uno. Primero vamos a ver obviamente el de Uri. Supongo que lo abrieron solo ahí para poder abrirle esta parte y sacarle las cosas. Yo lo voy a sacar entero porque la idea es ponerlo luego en la estantería junto con la colección. Ay, que no quiere. Ahí está. Muy lindo. En realidad me gustan mucho los compacts. Vamos a ver su mini photobook. Me encanta tan guapo. Ya les dije probablemente coleccione Gurin también porque la experiencia del concierto fue demasiado intensa. La pequeña interacción en la foto fue demasiado para mí, así que... así que sí. Me encanta. El póster de Giri. No sé cómo lo dije. Con la pizza ahí. Por otro lado. Ay, me encanta. Mírenlo ahí con su cara de concentración. Gunil.
perdóname, que creo que nunca había visto esta foto así como tan detenida. Miren, sacando la lengua y todo con la concentración. Me encanta. Y el CD verde. ¿Qué voy a hacer con tanto CD de dedo? Ahora lo guardamos de nuevo. Ese fue Gunil. Ahora vamos con Junsu. Esto solo lo voy a romper porque no es fácil sacarlo. Aquí está Junsu. Aquí se ve maravilloso. Primero, el mini photobook. La verdad es que los veo y no fue hace tanto, pero ahora se ven mucho más mayores. Será por el tipo de maquillaje que usaron en este concepto. Me encanta. Ay, de nuevo el sol. El puzzle. Por el otro lado, Junsu tiene la casita de los dardos. Lo muestro así porque si no, no se ve completo. Y aquí, a mí me encanta jugando. Me gusta mucho. Me gustaría llenar la pared de todos sus cosas, pero no es muy realista. Y su CD, que es el rojo. Como, cómo se cierra y abre como los candados de verdad. Gaon. La textura, como suave al tacto, igual que el Deadloop. Una photobook. Odiamos mucho esos guantes. Viene ahí como estirado. Me encanta, de verdad que esto fue de mis conceptos favoritos, pero porque, no sé, el contraste se ve muy bien. O sea, quizás está muy maquillada en el sentido de que del whitewashing y todo eso. Pero en verdad igual se ven como felices, pasándola bien, y siento que eso es lo que más lo que más va con ellos, porque así son. O sea, en verdad se puede ver siempre como en sus contenidos, en sus vlogs y así, y ahora en persona sobre el escenario, sí, siempre están intentando pasarla bien entre ellos, como se sonríen, como, no sé, siento que es como mejor se captura su esencia, disfrutando, riendo, así. Hacer el sol de nuevo. Como los trofeos. Y por el otro lado, si lo van a poder ver bien, es así. Me encanta. Oh, de verdad que quiero poner todos estos pósters en la pared. No. Siento, mi gatito quiere, como siempre, robarme las cositas. Ah, el CD es verdad. Blanco con rojo. Y ahora mi gatita se está afilando las uñas. La verdad pensé que este video no iba a quedar muy largo, pero parece que sí. Bueno, yo también soy la más lenta de la vida, perdón. Pero para que vean todas las cositas de que me dieron en el concierto, tanto como freebies por el concierto, regalos de Amix y esto de los Go de Chris, que son bastantes. Aquí está Sumi. Oh, este hombre, creo que me pasé gran parte del concierto mirándolo a él y a Yuyon, porque estaba frente a ambos. Y maravilloso. Maravilloso. No lo colecciono solo porque ya sería muchísimo, pero además porque, bueno, somos
somos GOMS nosotras, pero tenemos un grupo de gente que siempre se une a nuestros GOs. Entonces pasamos por ahí primero antes de publicarlo en Instagram. Es un grupo de WhatsApp. Si alguien de aquí es de España y le interesaría estar en el grupo, me puede hablar por Instagram para poder unirle, si está interesada. Y bueno, el grupo de amistades también como de la fanbase, también obviamente se une, así que ahí ya tenemos varias personas que coleccionan a ciertos miembros. Bueno, a pesar de que somos 3 que coleccionamos a Yuyon, se puede. Si queremos las mismas, abrimos más baches. Pero sí, ya coleccionamos miembros sería entrar a abrir más baches siempre. Pero se puede, es algo que se puede. Ay, que zoom. Wow. Me encanta. Quiero marcar todas sus fotos. No, me encanta. Además ellos estaban muy emocionados, creo que les gustó mucho porque querían volver. Ojalá. Y ojalá vuelvan pronto. Ya veo ya que me encanta este post. Esa es con la torta. Aquí no le dicen, ¿cómo le dicen pastel? En Chile se le dice torta. Pero sé que por ejemplo en México torta es un sándwich. No estoy segura, pero bueno. Ay, me encanta. Ay, quizás sí voy a encontrar un lugar para ponerlo en la pared. Pero luego voy a querer poner todos sus pósters. Negro con amarillo. Mis gatitos decían que siempre creo que ya lo he dicho en otros videos. Cada vez que estoy grabando, el mejor momento para ponerse a jugar con cosas ruidosas o entre ellos persiguiéndose. Precioso. Y adicto a interactuar con la primera fila. Wow. Me encanta. ¿Han visto cómo hasta ahora tan cómodo, tan sonriente? Tanto que interactúa, que hace cosas, que habla en las entrevistas, en los bailes, en todo, en las fotos que sube. Oh, me encanta que esté tan cómodo. Me encanta. Maravilloso. Qué estiloso. Salió de nuevo el sol. Me encanta. ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Creo que acá se le dice futbolín, no estoy segura. En Chile se le dice taca taca. Yo era muy buena jugando. No tan buena como mis hermanos. Es que en general a mi familia le gustaba mucho jugar. Teníamos uno en casa. Bueno, todavía existe. No nos gustaba cómo estaban y mis hermanos querían que fuese ciertos equipos o ciertos jugadores, así que los pintamos con pintura acrílica, me acuerdo. Todavía está ahí con la pintura ya media chapada, así se le salió un poco porque lo pintamos cuando teníamos que haber tenido nosotros unos 12 años y todavía existe y está en buen estado el taca-taca, pero bueno, la pintura de los jugadores ya no tanto, muchos años. Ay, me encanta. Hoy no sé si les molesta que yo hable tanto y de cosas así que salen de repente. A lo mejor ni les interesa, pero la verdad es que sí hablo mucho. Si es así, alguna vez me dicen. Intento no hablar tanto, poner los videos así como más rápido. Ah, ven aquí. Está el taca-taca de fondo. Ay, perdón. Me encanta, me encanta. Es lo único que digo durante todo el unboxing, pero es que aquí puedo decirlo, de verdad que me encantan y son maravillosos. Así que siempre van a ser las palabras que más voy a decir. Ese CD naranja aquí. Ay, que se tapa con la sombra por el sol, lo siento. Y este del último de los compact, mi hijo, Yuya. Ay, ya no se está escondiendo el sol, porque todavía se ve la sombra.
Y el sol nos va a molestar todo el video, yo creo. Ah, mira, justo ahí él. Justo él también le está dando el sol en la cara. Y que este concepto era más como serio y así. Que también me gusta. Pero ellos sonriendo y divirtiéndose son lo mejor. Como mejor se ven porque combina más con sus personalidades. Me encanta. Y eso, los globos. Con la televisión detrás. Me encanta. Tengo que dejar de decirlo, no puedo dejar de decirlo, ¿verdad? Maravilloso. Y vamos con la polera de España. Estaba manifestando venir a Europa, ¿verdad? En verdad esto igual es increíble. O sea, también estoy muy feliz porque yo ahora estoy aquí en Europa, pero que es su primer concierto, o sea, su primer tour mundial comenzará por aquí, por Europa. Yo sé que probablemente el próximo año van a hacer la gira por Asia y por Estados Unidos, estoy casi segura, pero espero que puedan volver pronto aquí. Y ahora los derby. Esto va a ser un poco más rapidito porque, como les dije, solo voy a ver los pool. Esperemos que por favor no me salgan dupes repetidos, pero en verdad ya tengo bastante, entonces la probabilidad, si no los cambio, pero por favor que me salgan los que me faltan, que en su mayoría son Gaon y Junsu, los que me faltan. Vamos a abrir primero esta versión. No lo estoy mostrando, pero estoy solo para abrirlo por ahí. Tanto plástico. Ahí lo abrí. No quiere caer, no quiere caer. Como es de cajita. Ahí sí. Ahí tengo que sacarlo así también. De estos me falta un Junsu y 2 Oud. Me salió este mismo en el anterior. Si es que no vieron el video, me salió este mismo. Pero no me importa porque es Yuyo maravilloso. Como son inclusiones, las voy a dejar fuera. Pero todo lo demás aquí. Y ahora las inclusiones de aquí. ¿Dónde vienen aquí? Sí. Oh, Yuja, no vienen las dos pegadas. Oh, viene un O. No recuerdo si esto es de los que me faltan. Ay, es que mi template no lo puedo ver acá porque tengo el iPod descargado. Después los voy a tener que ver. Si es que ustedes ya saben o ya lo vieron en el anterior. A ver, es que los tengo aquí. No, creo que tengo el otro. Bueno, si es así, sería genial. Porque los que tengo acá es el otro O. De la otra versión, haciendo el corazón. Y el otro de estos. A ver, es que lo tengo justo aquí al lado. Miren. Este. Y esto. Así que esperemos que no lo tenga marcado. Y si es así, ay, estaría más cerca. Yo casi lo tengo, así que probablemente lo voy a poner para tradear. O vender si es que alguien lo quiere comprar. Bueno, ¿por qué no? Porque es un álbum muy lindo. Vamos a hacer así, rapidito. Obsesionada, ¿verdad? Dejamos este aquí arribita y abrimos el otro. Porque compré dos y ya tenía. Y puedo comprar las photocards solas, igual baratas. En la mayoría de los que nosotros hacemos son cosas baratas que encontramos porque para comprarlos a precio normal hay muchísimos juegos. Y a nosotros nos gusta encontrar lo barato, que son de Korean Sellers, que en verdad tienen muchísimas cosas porque como les gusta participar en los fansam, compran mucho y luego lo venden para intentar recuperar dinero. Pero cada uno de estos nos salió 3 euros, creo. Y luego con el envío, los ENS, y, o sea, claro, el envío internacional, aduanas y todo eso, tiene que haber salido unos 2 con algo, entonces casi 5 por álbum, que es demasiado barato. Así que si alguna vez quieren álbum baratos,
yo recomiendo los GOs que se unan, dependiendo del grupo que coleccionen, y buscar qué GOMs. Pero sí, tienen que tener muchísima paciencia, porque se demoran bastante, mínimo unos 2 meses. Y son bastantes pagos, el pago inicial. Hay gente como nosotras que cobramos el pago inicial y el envío a la dirección coreana juntos, pero hay gente que los cobra separado, primero el inicial, luego el shipping a la Korean address, luego los EMS, que es el envío internacional, o sea, el envío aquí hasta España, y luego las aduanas, y luego están los DOMS, que es el envío de nosotras hacia ti. Nosotros cobramos generalmente las aduanas y el envío hacia ti juntos, que sería, como le dicen, Customs y DOMS, juntos, porque generalmente pagamos nosotras primero la caja, las aduanas, y luego cobramos para recuperar el dinero. Pero hay personas que no hacen eso, no gastan de su bolsillo y esperan a que todas las personas que están ahí unidas los paguen. Entonces sí es un poco más tardado, pero aún así las cosas llegan. Si es que estás con una GOM que es confiable, o si es que también le compras a buenos sellers, porque está la opción de que los sellers en Corea te puedan escamear. Bueno, no solo de Corea, también se compra generalmente en China y en Indonesia. Son como las personas que más venden. Y luego también hay GOMs que lamentablemente sí estafan o son irresponsables y se demoran muchísimo en enviar. Hay personas que han estado en GOMs que se han demorado 1 año, 2 años. No porque hayan problemas con las cajas, que puede pasar de repente que quedan detenidas en aduanas, o hay veces que hay algún problema, falta algo y se devuelve. Esos son problemas que puede pasar. Las GOMs, si es que algo así pasa, te van a informar. Una buena GOM te debería mantener informada, entonces son cosas que pueden pasar, pero hay otras que tienen las cosas en su casa y no lo envían. Se entiende que te puedas demorar así 1 o 2 meses empaquetando cuando tienes más cosas, pero 1 año ya es demasiado. Entonces espero que puedan encontrar GOMs de confianza si es que a ustedes les interesa. Porque sé que hay personas que no tienen mucha paciencia, y si no tienes mucha paciencia te recomiendo comprar los álbumes directamente en tiendas de K-pop. Sí, es más caro porque te están cobrando ahí mismo. Bueno, es una tienda, entonces tienen muchas cosas que pagar, pero además el envío y todo eso como si fuese por cada álbum. Si tú compras un álbum desde las páginas directamente, el envío nunca va a ser menos de 40 euros. Y te va a llegar rápido, sí, pero eso, y además hay muchas tiendas que no envían fuera de Corea. Pero si tienes paciencia y quieres ahorrarte un poco de dinero, yo recomiendo muchísimo unirse a GOES. Sí, que nos salió acá, a ver. Junsu, y es una de las que me falta. Me encanta. Muchas gracias Junsu por aparecer aquí. ¡Qué felicidad! Y ahora las photocards. Están ambas aquí. No puede ser. Cao. Y otro Yunkan. También se va para tradear. Pero Gaon. En realidad me da lo mismo porque no tengo ninguna de Gaon. Absolutamente ninguna. Creo que ayer claimé uno, pero no estoy segura si es este. Si no, voy a ver si es que lo puedo cambiar. Eso en realidad no. Uy, tiene como un hilo acá. Cuando tú ya claimeas y aunque luego te salga cosas así, es algo que no se debería hacer. Pero como es nuestro Go, ahí lo voy a ver. Y si no, en realidad tampoco me importa tener dupes para poder tradear. Me encanta, estoy muy, muy, muy feliz con mis pools. Y vamos a hacer también aquí el pequeño flip through. Ay, de mis favoritos. Me encanta. Y no sé si se acuerdan que les había contado que el otro que yo tengo de estos se salieron algunas hojas. Como se me salieron, lo estoy ocupando ahora para esas hojas sueltas. Y bueno, luego probablemente voy a sacar más para empaquetar, así usándolos como tarjeta. Así que este no lo quiero ni abrir mucho para que se quede completito. Y eso, les muestro aquí mis pools. Si alguien quiere comprar otra de las folded, me avisa. Las folded de Yuya. Y aquí a los chicos.
se ven, ¿verdad? Sí. Y eso, muchísimas gracias por ver el video. Sé que son muchas cosas, pero bueno, estas son todas las cosas que me traje del viaje. Siempre estoy activa en mi página de trade, si es que alguien quiere decirme algo, consultarme algo, cambiar, comprar. Y eso, de verdad que muchísimas gracias por compartir esta alegría conmigo. Todavía se siente como un sueño. Pero nos vemos en el siguiente video. Adiós.
여러분들과 함께 즐기려고 준비한 무대인데 일단 그래서 재밌게 작업하고
Bye.